a Juan Vicente Córdoba, que por segunda vez viene a Tetuán, porque por aquí os recordáis que en un momento, no me acuerdo cuándo fue el estreno, pero es que ya ni me acuerdo cuando hice esta película. Por 4 años, 5 años, no más. En 2008, pues si fueron en 2008, en el 2008 fue cuando vinimos por aquí, 2008, 2009. Sí, apenas... No, más, ha pasado más. No, 2000, sí, bueno, por ahí, sí, 6 o 7 años. Viene ahí un año, pues en el 2006 o 2007 fue. Bueno, yo hacerte una pregunta, el proceso de documentación, porque me imagino que ¿cuánto habrá? Y ya colocaste en 2 horas más o menos de documentar la historia de tantos años, ¿no? Del Pozo del Tío Raimundo. Tiene que haber sido un proceso importante, ¿no? Laborioso. Los procesos en las películas, sea de ficción o documental, realmente a mí lo que más me fascina, ¿no? Cómo surge la idea que te lleva, ¿no? a querer contar y transmitir esa historia, y qué es lo que haces, qué es lo que te motiva y qué es lo que haces, cuál es ese periodo de investigación que tienes que tener para escribirlo, ¿no? para tener un argumento que luego puedas presentar a un productor y convencerle a unas televisiones de llevarlo a cabo, ¿no? Y a mí evidentemente se me despierta esta historia, que la tengo pues desde el centro, digamos, de mi ser o del estómago, pues porque mis abuelos fueron inmigrantes, ¿no? Que llegan a un barrio cercano al Pozo del Tío Raimundo e incluso más antiguo que el Pozo. Mis abuelos vienen de un pueblo de Guadalajara que se llama Algora y llegan en 1925 a Entrevías. Yo tengo un corto y tengo un pequeño documental también sobre esa historia, que además cuando me da Goya, y se titula Yo soy de mi barrio, que cuenta ese proceso. Mis abuelos llegan en 1925 cuando aún existía el pozo. Cuando el pozo, al principio, cuando se cuenta en esas fotos, pues existía la vaquería del asturiano, ¿no? Todo lo demás era campo. Y Entrevías existía pues, porque era un barrio de ferroviarios, porque Entrevías, por eso el mismo nombre lo da, estaba todo rodeado de vías, de Atocha, del Cerro de la Plata, y mi abuelo consigue trabajo como ferroviario y ahí era como un epicentro, ¿no? de ese tipo de trabajadores, ¿no? Mi madre nace y sus hermanas nacen en este barrio y yo además nazco también en ese barrio, no en hospital, sino en la propia casa antigua de mis abuelos. Entonces, claro, soy de Entrevías hasta la médula. Y entonces, claro, he vivido muchas de estas historias, no en los años 40 y los 50, pero sí de una manera que te resuenan y que hasta bien entrados los 60, los 70, pues ha sido el día a día de tu infancia y de tu adolescencia. Entonces a mí eso me tiene muy marcado. Perdón, es que para clase. Entonces es algo que uno lleva muy marcado, ¿no? Y en un momento de mi vida pues me pregunto, ¿no? Cómo me atrae contar una historia que está centrada en un barrio a medio kilómetro de Entrevías, que es el Pozo del Tío Raimundo, y que la historia del Pozo del Tío Raimundo es mucho más rica en todo lo que sucede, esa revolución entre comillas o con interrogaciones en el Pozo del Tío Raimundo, y con la llegada de un personaje que tiene una película por sí mismo, que es el Padre Llanos, con todo su cambio en la vida y todo lo que le ocurre, que diferencia al barrio del Pozo del Tío Raimundo de Palomeras, de San Blas, de Tetuán y de otros barrios de la periferia de Madrid, que viven el mismo proceso de lo que es la inmigración interna del país, pero que tienen esa figura que hace al Pozo del Tío Raimundo ser una enseña en esa época en todo lo que tiene que ver con lo social y con lo político. Son referente claramente es el Pozo del Tío Raimundo, un referente social claro, o sea, ya solo porque como que se cuenta en el documental, aparecen una serie de intelectuales, ¿no? A partir de los 60, apoyados por
la burguesía y por todos los movimientos donde había estado el Padre Llanos anteriormente, que no habían tenido otros barrios, donde el Padre Llanos en esa especie de conversión a los 50, cuando ya es tan difícil cambiar a esa edad, ¿no?, de filosofía, de ideología y tal, y él cambia, pues es el personaje que cuando empiezan a movilizarse todos los sindicatos y toda la izquierda y el Partido Comunista desde Francia, donde está Carrillo y donde están exiliados la mayoría de la dirección, ¿no?, de toda la izquierda de este país, ¿no?, pues constituyen las comisiones obreras con Marcelino Camacho, con Ariza, con una serie de personajes muy relevantes, y el que acoge en el Pozo del Tío Raimundo, entre lo que era el común de trabajadores, la propia capilla y tal, es el Padre Llanos, ¿no? Entonces todo eso era una comidilla interna y revolucionaria, ¿no?, para la policía y para todo el entorno del gobierno, porque se sabía que eso existía. Como cuentan, pues de repente había niños, ¿no?, que trabajaban para cuando llegara la policía dieran el queo, dieran la voz, ¿no?, y salieran por la puerta de atrás, etcétera, etcétera. O cuando acoge a una serie de trabajadores que se habían puesto en huelga de una empresa, y cuando llega la policía, cuando llegan los guerrilleros de Cristo Rey, etcétera. Y claro, o sea, había en esa época, todos querían de alguna forma meterle mano a ese cura que estaba fomentando, por otro lado, otra suerte de curas obreros, que también hubo otros muchos estupendos en otros barrios, ¿no?, y que llevaban, digamos, la vía, ¿no?, o el camino, las enseñanzas del Padre Llanos. Y eso cada vez iba siendo más numeroso en la mayoría de los barrios, y eso causaba cada vez más problemas al gobierno y al franquismo, ¿no? Y entonces, bueno, tenían súper señalado al Padre Llanos, que ya además cuando en el 77, ya posteriormente, 75 cuando muere Franco, 77, cuando legalizan el Partido Comunista, él se hace del Partido Comunista, y ya le veis en todas las fotos, en todos los mitines, con Dolores Ibarruri, la pasionaria, con el Marcelino Camacho, bueno, pues, por otro lado le quieren meter mano, pero sí que hay esa orden, ¿no?, desde arriba, de que el Padre Llanos es intocable. Entonces todo eso es una historia, es histórico, y bueno, es una parte pequeñita que cuenta en el documental, pero que constituye y que hace del barrio del Pozo del Tío Raimundo algo muy especial, que diferencia toda esa evolución de la inmigración en un barrio hasta que tiran las chabolas y construyen las casas, ¿no?, y toda esa lucha para conseguirlo, pues en algo que ocurre también en otros barrios, en Barcelona, en La Mina, en Somorrostro, que ocurre también en Bilbao, en Valencia, en esas otras grandes ciudades que se van industrializando en los mismos años, a mediados de los 50 en España, y que acogen también la inmigración. Entonces, cuando este documental lo ves en Barcelona, pues bueno, es el Pozo del Tío Raimundo, pero para ellos puede ser el Campo de la Bota, La Mina o cualquier otro sitio. Sí, otra de las cosas que me ha llamado la atención, y yo creo que ha conectado mucho, sobre todo con la vecina y socio de la asociación, es ver la figura de Carlos París, porque Carlos París fue fundador de la Asociación Vecinal Cuatro Caminos. Entonces, bueno, también... Entonces eso yo creo que conecta mucho también con la propia realidad que vive, o el esfuerzo que ha costado a los propios vecinos de Cuatro Caminos, ¿verdad? Bueno, voy a pediros que levantéis la mano y que reflexiones o aportaciones. No sé cuánto tiempo tenemos, porque vosotros sois los que acogéis, y bueno. Me parece que... Vale, perfecto. Me vais diciendo y yo... ¿Has visto una persona Castro? ¿Tiene algo que ver con Enrique de Castro? ¿Cómo? Una persona cuyo apellido es Castro. ¿Tiene algo que ver con Enrique de Castro? O sea, tú te refieres a Enrique de Castro, al cura que luego estuvo en la parroquia San Carlos Borromeo. O sea, Enrique de Castro llega en los años 80 al barrio del Pozo del Tío Raimundo, y evidentemente dentro de esa línea también de cura obrero, implantada luego sobre todo en Latinoamérica a partir de los años 60, ¿no?, y 70, que fue un poco la onda expansiva y donde ahí crece en Latinoamérica. Pero
no tiene nada que ver. Enrique de Castro luego tiene su labor a partir de que los últimos años de que fallece el padre Llanos, y en esos años se dedica sobre todo en el Pozo del Torremundo, que él vivía en el Pozo del Torremundo, a ayudar en el problema de la droga, que fue muy fuerte en esa zona. Propiciado por el poder. Lo de la droga propiciado por el poder. Sí, bueno, hay muchas teorías al respecto. Ahí Carlos París me explicó que, claro, yo de todas las entrevistas que hice, al final teníamos al principio un montaje, no se puede llamar ni montaje, sino como una unión de planos de más de 4 o 5 horas de todo el material que había. Nos tiramos, bueno, pues eso, 9 meses en montar, en parar, porque había un momento en que yo ya no sabía ni por dónde tirar. Había tantas historias dentro de la historia, que fue dificilísimo el montaje de esta película. Y claro, cada una de las entrevistas pues a lo mejor duraban como mínimo 20 o 30 minutos para luego trocitos y luego otros personajes que ni han aparecido, o sea que directamente del montaje no salen, ¿no? Porque no puedes, y ya es largo el documental. Entonces, Carlos París, recuerdo personalmente que en su casa de la calle Santa Isabel me contaba la teoría que ellos tenían desde que él perteneció al Partido Comunista, de que había influido en su momento la CIA con el gobierno ya no tanto de Franco, sino en ese intervalo, ¿no?, de la transición, ¿no?, cuando se le echan encima, ¿no?, a la clase política en los barrios, ¿no?, pues todos los jóvenes alentando, saliendo, manifestándose, rompiendo los cristales del coche cuando llega Fraga y Vivarne, por ejemplo, al barrio de Entrevías, ¿no?, a dar un mitin en el Cine de París, que no lo puede dar, pues hacen esa introducción de la droga no solo en Madrid, sino en el País Vasco, que fue incluso mucho más fuerte por todo lo que tuvo que ver con la izquierda más radical, con ETA y tal, y ahí también, o sea, si hablas con muchas de las familias en el País Vasco, sí, también te dicen que introdujeron la droga desde lo más alto de lo político para, de alguna forma, devastar y narcotizar a una suerte de generaciones. Uno es el de la droga y otro es el del racismo. Por eso, como migrantes, se hacen racistas, es curiosísimo. Sí, eso es algo que yo descubro en el proceso de investigación, porque evidentemente yo sé cómo había sido la historia de mi familia, de mis amigos, de mis cercanos, en el Pozo también, pero cuando me introduzco en el Pozo durante un año, ¿no?, casi un año, para convivir, digamos, para conocer a toda esa suerte de personajes, para ganármelos, para que me abran las puertas de sus casas, todos esos abuelitos, abuelitas, otro tipo de personas, y sean capaces de desnudarse verbalmente para contarme las cosas que me cuentan, como la señora Lola, la señora que roba la muñeca y la pelota, ¿no?, o para contarme la historia de su hijo, que bueno, pues en ese momento se rompe delante de la cámara, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es una labor de poco a poco, de ir entrando, que me conozcan, que sepan lo que quiero hacer, la historia, y todos van entrando, ¿no?, en decir, sí, o sea, qué bonito el proyecto, sí, queremos. Entonces, de repente, yo no solo me quedo con la idea de entrevistar y de que me cuenten la historia los que la han vivido, ya mayores, ¿no?, sino qué está ocurriendo en el barrio con la gente joven, porque yo en esos días, en esas semanas, en esos meses que yo paseo por allí, veo un barrio muerto, veo un barrio que todo lo que me contaban entonces, ¿no?, cuando llegañamos y cuando todo el mundo quiere aprender a leer, a escribir, cuando traen las primeras, que eso no se cuenta, pero ya nos trae hasta una especie de biblioteca, y todos querían leer, y de hecho habéis visto cómo hablan los personajes de las generaciones de 50, 40, 60 años, muchos de ellos hicieron carreras universitarias y hablan maravillosamente, ¿no? Y sin embargo, te ibas al colegio Trabenco
que es el colegio del barrio, y empezabas a hablar con los chicos y chicas jóvenes, y bueno, yo elegía a estos que eran un poco, pero ya notar cómo hablan, que hablan como gitanos, ¿sabes? Porque tal, o sea, y se les ha quedado el DGS y hablan mal. Porque que sus padres hablaran mal, que venían analfabetos, ¿vale? Pero que los nietos ahora, ¿no? Después de tantos años, y ahí es donde yo vi una posibilidad de introducir en el documental, o que estuviera de alguna forma, una crítica social y una mirada, ¿no? A que han pasado 30, 40 años desde entonces, o más, ¿no? De todo lo que, o sea, como un reflejo de lo que es la memoria histórica, ¿no? De que al final hemos avanzado, pero no hemos avanzado tanto, ¿no? O sea, ¿qué ocurrió también en la transición? O sea, es una mirada... Poco claro que haya sido un éxito. Claro, evidentemente. O sea, y al final va tomando, el documental va tomando un sentido mucho más agrio, porque te vas dando cuenta que cuando ves que esos jóvenes son las generaciones nuevas y tal, y sus padres acogían a todo el mundo y les tuvieron que acoger a ellos, pobrecitos como venían en el barrio y tal, y que sus nietos sean unos racistas, no te voy a decir todos, evidentemente, claro, porque no se puede generalizar, pero hay una gran parte de racismo en ese barrio. Lo que era revolución y lo que es ahora. ¿Eh? Lo que era revolución y lo que es ahora.